Grupo número 1. Heridas, picaduras, mordeduras, clasificación y tratamiento. ¿Qué es una herida? Una herida es una lesión o daño en la piel o en los tejidos subyacentes del cuerpo, que se produce como resultado de un trauma. El trauma es un golpe, corte, raspadura, quemadura u otro tipo de lesión similar. Estas últimas siendo el tipo de herida. Las causas pueden ser distintas, dependiendo de la acción, de la situación y del objeto. Siguiente diapositiva, por favor. Se clasifican en, según el objeto, según la profundidad, según la cicatrización y según la gravedad de la herida. Según el objeto puede ser cortante, punzante, contusa, desgarro o raspaduras. Según la profundidad puede ser superficial, profunda, penetrante o perforante. Según la cicatrización puede ser abierta o cerrada. Siguiente diapositiva. En la siguiente imagen o ilustración podemos ver qué objeto causa cada herida. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos una serie de pasos que hay que hacer generalmente, pues, ¿no? Pero en ciertos casos no se va a poder cumplir una de estas. Está el lávate las manos para preferir. ¿Por qué? Porque hay que tener las manos limpias. Presiona sobre la herida para detener la hemorragia. Hay que mantener una presión constante cuando nosotros estamos tratando de controlar la hemorragia. Lava la herida con agua y jabón. Esto es algo que varía según la situación y el lugar donde nos encontremos. Desinfecta la piel con cristalmina o suero fisiológico. Esto también varía dependiendo de la situación en la que estemos y dónde estemos. Y cubre la herida con un apósito o gas. Bueno, compañeros, primero les voy a hablar sobre otro tipo de heridas. Primero tenemos las raspaduras o las abrasiones. Estas son producidas por fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Tenemos otro tipo de heridas que son las avulsivas. Son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo del paciente. Las magulladuras, que son heridas cerradas producidas por golpes. Estas se presentan como una mancha de color morado o los llamados moretones, como le decimos. También el aplastamiento, tenemos como otra herida. Estas son cuando las partes del cuerpo son atrapadas por objetos pesados. Estas pueden incluir fracturas óseas, lesiones en órganos externos y internos y a veces hasta hemorragia. Tenemos como otra herida, otro tipo de herida, las quemaduras. Estas son lesiones de los tejidos producidas por contacto térmico, químico o físico. Ocasiona destrucción celular. Estas se clasifican en tres, que son las de primer grado, segundo grado y tercer grado. Las de primer grado son menores. Estas nomás afectan superficialmente la capa de la epidermis. Las de segundo grado son moderadas y hay pérdida de la epidermis en la capa superficial de la dermis. Y las de tercer grado que ya son graves. Esta es pérdida total y profunda de la piel. Esta se caracteriza por la lesión de color rojo, negro y con exposición de grasa subcutánea. Aquí la otra diapositiva, compañero. Les voy a hablar sobre los tratamientos de las heridas. Para empezar, primero, para limpiar una herida es ideal usar un suero fisiológico a temperatura ambiente o con agua y jabón neutro. Se debe evitar el agua fría porque retarda la cicatrización de la herida. Podemos usar los antisépticos a elección de cada quien. Se pueden poner de 2 a 3 veces al día. Y también no se debe mezclar los antisépticos, excepto en los casos en los que se potencia su acción. Tenemos también cómo tratar una herida, una quemadura leve y una herida leve. Una quemadura se trata enfriando con chorros de agua fría durante 10 a 15 minutos. Usar el suero fisiológico, lavarlo o con agua y jabón neutro. Utilizar un antiséptico de nuestra elección y cubrir con un apoyo. Ante una herida leve también hay que hacer lo que dijo el compañero, lavarse bien las manos con agua y jabón para evitar infecciones. Usar nuestro equipo de protección personal, que son los guantes, mascarilla. Lavar la herida con agua y jabón y suero fisiológico. Si hay hemorragia, hay que detener la hemorragia. Y si no se detiene hemorragia, ya hay que llamar al servicio de urgencia. Y si existe la posibilidad de que la herida se contamine o se vuelva a abrir por fricción, se debe cubrir una vez que se haya detenido el sangrado. También tenemos aquí los materiales y equipos que son para curar heridas, pueden ser jeringas, agujas, gasas, tenemos el equipo de curación estéril, el soporte de sueros, estos son algunos materiales que se usan para curar heridas. Y en otro tema tenemos lo que no se debe hacer. Como primer punto tenemos que no, suponga que una herida menor está limpia porque no se pueden ver desechos ni suciedad dentro de ella. Hay que lavarla siempre, si sea por muy pequeña que sea, hay que lavar siempre una herida. No respirar sobre una herida abierta, no tratar de limpiar una herida extensa, no retirar un objeto largo profundamente incrustado o no hurgarse ni retirar los restos de una herida. Hay que buscar atención médica. Y no introduzca partes expuestas del cuerpo, cubrirlas con material limpio hasta que llegue la ayuda médica. Picaduras y mordeduras. La mayoría de las picaduras de insectos son leves y pueden tratarse de lugar. Provocan picazón, hinchazón, escozor, que desaparecen en algunos días. Algunas picaduras pueden transmitir bacterias, virus o parásitos que causan enfermedades. Las mordeduras y picaduras de insectos pueden causar una reacción cutánea inmediata. Las mordeduras de las hormigas rojas, las picaduras de las abejas, avispas, pipones, con frecuencia son dolorosas. Las picaduras de insectos y arañas causan más muerte por intoxicación que las mordeduras de serpientes. La mayoría de las muertes por mordeduras de insectos se deben a las reacciones alérgicas al veneno, más que a las toxinas del veneno en sí. Las medidas que hay que tener en cuenta es retirar el aguijón si se está presente pasando con la parte posterior de una tarjeta de crédito algún tipo de objeto como de recto. No utilizar pinzas, ya que estas pueden apretar el saco de veneno y aumentar la cantidad de veneno injectado. En la mayoría de los casos, las mordeduras y picaduras de insectos se pueden tratar en casa fácilmente, pero hay otras picaduras y otras mordeduras que son letales y pueden causar la muerte. Igual hay que tener siempre precaución y ir al médico, si se puede, con el insecto que te haya picado, para que el médico evalúe si es de riesgo o no. Los tips que se debe tener en cuenta al momento de que te den una picadura o una mordedura es aplicar hielo, ayuda a la desinflamación. Si es necesario, tome un antihistamínico para la infección y aplique cremas que reduzcan la picadura. Durante los siguientes días, esté atento a las señales de infección, como aumento de enrojecimiento, hinchazón y dolor. Puede contactar a un profesional médico. Llamar al 911 o a su médico local, a su número local de emergencia si alguien con una picadura está presentando los siguientes síntomas: dificultad para respirar, respiración entrecortada o sibilante, hinchazón en cualquier parte de la cara o en la boca, opresión en la garganta, dificultad para tragar, sensación de debilidad, o se torna azul. No se debe hacer, no se debe aplicar torniquetes, no se debe administrar a la persona estimulantes, ácido salicílico y cualquier otro medicamento para el dolor, a menos que el proveedor de atención médica lo prescriba. Bueno, compañeros, en este caso sería cuál es la diferencia entre picadura y mordedura. La diferencia fundamental entre picadura y una mordedura radica en la forma en que un animal o insecto hace contacto con la piel humana u otro animal y la manera que causa la lesión. Veamos los términos a detalle. ¿En qué consiste una picadura? Una picadura se produce cuando un insecto o un arácnido introduce su aparato bucal o aguijón en la piel con un propósito de extraer sangre o inyectar veneno. Los insectos y arácnidos que pican suelen tener estructuras afiladas y punzantes que les permiten perforar la piel y llegar a los vasos sanguíneos.
Algunos ejemplos comunes de insectos que pican incluyen mosquitos, abejas, avispas, pulgas, chinches, arañas venenosas. Los síntomas de una picadura generalmente incluyen enrojecimiento, hinchazón, dolor y picazón en el área afectada. Dependiendo del tipo de insecto o arácnido, algunas picaduras pueden provocar reacciones alérgicas más graves y, en algunos casos, transmitir enfermedades. ¿En qué se diferencia la picadura de una mordedura? Una mordedura ocurre cuando un animal, ya sea mamífero, reptil o insecto, usa sus dientes o mandíbulas para aplicar fuerza y cortar o perforar la piel de otra criatura. Los animales que muerden pueden hacerlo con diferentes intenciones, como defenderse, cazar, alimentarse o jugar. Algunos ejemplos de animales que pueden morder incluyen perros, gatos, serpientes, arañas, tiburones e insectos como los escorpiones. Picaduras de mosquitos. Cuando nos pican, succionan la sangre y es una saliva irritante que produce pequeños granos en la piel. Tenemos picaduras de avispas y abejas. Las avispas y las abejas al picar introducen veneno a través de su aguijón, lo que produce dolor, enrojecimiento e hinchazón de la piel. Y en este caso, hay personas que son alérgicas y pueden experimentar reacciones graves ante esta picadura de uno de estos insectos, como dificultad para respirar, picor en la piel, pérdida de conciencia y a veces, aunque excepcionalmente, pueden haber incluso riesgos de muerte. La picadura de una araña. Las picaduras suelen introducir veneno al morder, aunque en bajas cantidades. Esta mordedura provoca hinchazón, dolor, enrojecimiento de piel y en ciertas especies que hay son muy peligrosas. Picaduras de garrapatas. Por su parte, las garrapatas no suelen causar picor ni dolor al principio, pero sí pueden transmitir alguna enfermedad. Normalmente se encuentran en los perros y en las hierbas. ¿Qué insecto pica al hacer alguna ampolla con agua? Los insectos que pican y pueden producir ampollas con agua son comúnmente conocidos como insectos vesicantes o insectos de picaduras vesicantes. Estos insectos poseen características de enzima o venenos que pueden causar reacciones inflamatorias en la piel. Si puede cambiar la diapositiva, compañero. La siguiente diapositiva. Tipos de mordeduras de animales. La herida o lesión que se produzca a consecuencia de la mordedura dependerá fundamentalmente del animal que ha causado, pero también depende de cómo haya sido la mordida, de la fuerza con la que el animal haya mordido y también de la parte del cuerpo de la víctima que haya sido resultado afectada. La gravedad también dependerá si la víctima de la mordedura del animal es un niño, un anciano o un adulto. Las mordeduras de los mamíferos en general se clasifican de la siguiente manera: herida leve o superficial, que son aquellas que no llegan a penetrar en las capas internas de la piel, sino apenas se rompen la capa externa y se quedan en la superficie. No existe peligro de contagio de virus y la lesión tendrá un aspecto enrojecido y no muy doloroso al contacto. Este tipo de lesión es muy común en las personas que tienen animales domésticos, ya que estos es un ataque intencional, no es un ataque intencional del animal, sino más parte del juego. Existe la herida profunda. Cuando la mordedura provoca una rotura de la piel y adquiere cierta profundidad, como un pinchazo de un colmillo, existe sangrado y también riesgo de infecciones. Desgarro. Tipo de mordeduras que retiran parte de la piel y dejan al descubierto tejido profundo, pudiendo llegar a verse el músculo y parte del hueso. Son muy llamativas y sangrientas, con un alto riesgo de infección y dificultad en la curación. Existe también la mordedura según la persona afectada, que como se comentó, la gravedad de la herida también está determinada por las características y edad de la persona que ha sido afectada. Como los niños, la piel y los tejidos de los niños son muy blandos que los de un adulto. Una mordedura que no supondría daños graves en una persona adulta, a un niño le puede provocar heridas graves y profundas. A los ancianos, a las personas mayores de edad les ocurre algo parecido, su piel es frágil y se rompe con facilidad. Además, su sistema inmunitario suele estar más disminuido, al igual que su capacidad de curación, por lo que habrá mayor riesgo de infecciones y también dificultades de regeneración en los tejidos rotos. Personas con afecciones de salud. Este tipo de mordeduras, cuando hay personas que tienen enfermedades que les complican la curación e incluso la herida de una herida simple. La enfermedad como la diabetes, por ejemplo, afecta al sistema vascular, haciendo muy difícil la creación de tejido nuevo y la protección de la herida. Otras enfermedades o tratamientos también hacen que existan menos anticuerpos y que el organismo luche contra esas infecciones, con lo que la víctima se es más propensa a ellas. Bueno, compañeros, esta es la parte de la biografía que nosotros sacamos información y espero que hayan obtenido más información sobre el tema que hemos hablado.